trae problemas y no soluciones. Y a diario en consulta me encuentro con familias que han aplicado esta forma y que por supuesto el perro ha empeorado. Hay un consejo que veo mucho a diario en las redes sociales, en vídeos virales y oye, hasta en profesionales del sector de la educación canina. Quiero creer que se dice con la mejor de las intenciones, por el bienestar del perro, pero la realidad es muy diferente. En la práctica, este tipo de consejos, más que ayudar, empeoran la conducta de tu perro. Y hoy te quiero explicar por qué este enfoque que parece tan bondadoso y amable con el perro realmente no funciona y que además puede convertirse en la mayor fuente de estrés para ellos. Muy buenas, soy Isabel Cárdenas de ICANN Adiestramiento Canino y hoy vamos a ver algo que, oye, ya tocaba y que hay que desmentir desde hace ya mucho tiempo. Que, oye, no funciona, trae problemas y no soluciones. Y a diario en consulta me encuentro con familias que han aplicado esta forma y que por supuesto el perro ha empeorado. El consejo en cuestión, preparados, tambores, deja a tu perro hacer todo lo que quiera. No le pongas límites, no le digas no. Buah, al principio esto suena increíble, suena a libertad, amabilidad, cariño, amor, ¡uf! ¡Maravilla! Pero oye, aquí hay una trampa gorda y es que estamos humanizando el concepto de libertad. Y es que muchos tutores, por miedo a ser autoritarios, pues oye, han pasado de un extremo a otro. De la dominancia al dejar hacer. Y oye, la realidad es que así no estamos haciendo a perros equilibrados. Estamos haciendo a perros ansiosos, perros perdidos. Así que bueno, vamos a desglosar por qué este enfoque falla. Porque es que oye, lo veo tanto en mi consulta que tengo que compartirlo. 1. La falta de estructura genera inseguridad. Imagina que te sueltan en una ciudad extranjera desconocida donde no conoces el idioma, ni las normas, ni absolutamente nada. Nadie te marca el camino, ni te comunica qué es seguro y qué no. ¿Te sentirías libre o te sentirías aterrado? Para un perro, los límites son el mapa de su mundo. Recuerda, la ausencia de límites no es respeto. Puede llegar a ser incluso abandono emocional. Un perro sin estructura va a tomar decisiones por sí solo porque cree que son necesarias bajo, por ejemplo, la seguridad. Ladrar porque escucha un ruido en la puerta de tu casa. Y oye, esto es una carga emocional bastante potente. Cuando a lo mejor, si tú le explicas que no hace falta ladrar, no tiene por qué enfrentarse a esa mínima ansiedad. 2. El perro no sabe qué se espera de él. El perro es un animal social que necesita claridad. Si un día puede saltar encima de ti porque llevas ropa de deporte y otro día vas con falda, por ejemplo, y no quieres que te salte, el perro terminará viviendo en un estado de incertidumbre constante. El perro no necesita tener que decidirlo todo. El perro lo que necesita es un guía de verdad, que sepa reforzarle lo que al final va a ser positivo para vuestra relación. 3. El humano interpreta mal las señales del perro. Confundimos frustración con sufrimiento. El estrés no es una frustración puntual. Que un perro no pueda comerse tu comida que está en la mesa le va a dar una frustración necesaria para su madurez. ¡Me va a caer todo! Y es que si vamos por la vida evitando toda frustración de nuestro perro, porque oye, ¡ay! Es que me da pena, que lo escucho mucho, vamos a convertir a nuestros perros en analfabetos emocionales. Perros que ante un mínimo no de la vida, de algo que no se puede tener cuando quieres, colapsan, explotan y se pueden volver hasta agresivos. Y es que lo más triste de mi trabajo es que la mayoría de las familias que venís a consulta no es porque os falte amor hacia vuestro perro, porque al final estáis intentando hacer las cosas bien desde donde creéis que está bien. Y es que lo más triste de mi trabajo es que, bueno, me encuentro con muchas familias, con perros con problemas con ansiedad por separación, agresividad, reactividad. Y oye, estas familias lo han intentado hacer bien, de la mejor forma, con el mayor amor. Y esto al final es lo más duro de interiorizar. No es por falta de amor,
es por falta de guía. Son familias que por evitarle cualquier emoción negativa al perro han hecho del perro, pues oye, un perro que explota a la más mínima idea. Además de que el perro termina sintiendo que no hay nadie al mando del grupo, de la seguridad. Y oye, quiero que te quedes con esta idea súper clara e importante. Poner límites no es algo negativo para tu perro, al contrario. Un límite es un marco claro, es decirle, aquí estás a salvo. Y oye, que acompañar no es dejar hacer. Acompañar es estar presente cuando la vida te da frustración. Sí, no pasa nada. No siempre es todo de color de rosa, pero que ahí estés tú para guiarle, no para evitarlo. Educar no es imponer, educar no es dejar hacer. Tu rol no es de dictador, pero tu rol tampoco es de espectador. Pues oye, si este vídeo te ha removido un poquito, te ha hecho reflexionar, la verdad es que me encanta, me encanta. Y me gustaría leeros por aquí en comentarios qué opináis, abrir un poquito de debate, ¿por qué no? Que veamos cositas, que siempre es interesante. Y eso, cuéntame en comentarios si alguna vez has escuchado este consejo de deja al perro ser perro, déjalo hacer lo que quiere, que oye, que es la mejor fórmula, que los perros necesitan ladrarle a todo porque son perros, por ejemplo, ¿no? Ya me estáis entendiendo. Así que eso, os leo a todos por aquí abajito con las experiencias reales que siempre nos dan mucho aprendizaje. Y nada, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Y te veo muy prontito, pero oye, antes suscríbete al canal, porque si no, no me vas a ver más, y si no me ves más, no puedes aprender más, ¿eh? Pues eso, nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! A ver, ahora sigo, ¿vale? Una pausita porque es que me he quedado sin batería. ¡Ay! Anuncios publicitarios. Compra pienso ICANN. A ver si volvemos a tener luz. Está guay, ¿eh? Sí, con los colores, ¿no? ¡Ah! Pues sí, me va a caer todo. Madre de Dios, hasta el foquito. Ay. Venga, va. 1, 2 y 3. Venga, hombre. 1 y 2. Ay. Creo que estamos bien, ¿no? Un poquito aquí menos, que aquí más luz. Eso es, vale. Con ICANN Adiestramiento todo va a cambiar. Tu perro aprende y tú vas a disfrutar. ICANN Adiestramiento, confianza y corazón, juntos construyendo una gran conexión.